Vamos a continuar con las sesiones. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Mónica Arenas Cejas. Ella es médico internista, posgraduada en el Hospital General ISSSTE Veracruz. Es además especialista en reumatología, egresada del Hospital General de México. Tiene múltiples participaciones en cursos y capacitaciones relacionadas a los temas tanto de la medicina interna como de la reumatología. Y bueno, actualmente es médico adscrito del Servicio de Reumatología en el Hospital UMAE número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer venirles a hablar acerca de este tema que para los que me conocen saben me fascina y que va muy ad hoc acerca del Día de las Mujeres que están dando en este colegio y que es algo preocupante que me gustaría transmitirles porque como igual que comentó la doctora Ana Cano en su plática acerca de hepatopatías en el embarazo, es algo con lo que no nos quisiéramos enfrentar, pero siempre nos va a pasar. Entonces, me gustaría comenzar con un caso clínico. La comencé a ver hace 2 años. Es una mujer de 32 años, no tenía ningún antecedente familiar, ningún antecedente crónico degenerativos. Llega con el antecedente de 3 embarazos, 2 abortos y un óbito a las 21 semanas. Ay, perdón. ¿Es acá? Allá. El padecimiento actual, o por lo que me la envían, es porque tiene un puerperio inmediato. Estaba en las primeras 2 semanas o al mes de haber tenido el óbito mencionado. Posterior a este evento, tuvo un evento trombótico en miembro pélvico izquierdo. Se le dio tratamiento inicial con enoxaparina y se le continuó el tratamiento con rivaroxaban. Los laboratorios que me enviaron, algún ginecólogo tuvo a bien enviarlos ya con anticuerpos de antifosfolípidos, antibeta-glicoproteína IgG mayor a 80 y anticardiolipina IgG mayor a 80 también. El motivo de la consulta fue me quiero embarazar. Entonces, aparte de que tenemos que valorar a la paciente de todo lo que ha pasado, la paciente sigue con una insistencia o en un plan de embarazo en el cual, como médicos, yo creo que ninguno nos podríamos atrever a decirle, no, está imposibilitada de embarazo. Bueno, sí hay algunos casos, pero que sean los menos. Entonces, esto nos lleva a la primera pregunta, que es el síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos es una enfermedad inflamatoria o tromboinflamatoria causada por anticuerpos circulantes que va a reconocer fosfolípidos de la membrana y también fosfolípidos formadores de anticuerpos que al activarse van a generar de forma primordial coágulos que va a llevar a distintas manifestaciones, obviamente el aumento de riesgo de eventos trombóticos, pero también morbilidades durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, pérdidas tempranas del producto y pues algunas otras manifestaciones que ya iremos comentando. La incidencia pareciera que es una enfermedad rara, sin embargo, 1 a 2 casos nuevos por año por cada 100.000 habitantes no me parece tan escaso, y la prevalencia es de 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. El 85% de los pacientes van a estar entre la edad de 15 a 50 años y pues obviamente la mayoría de los pacientes van a ser mujeres. Hay una relación 1 a 3.5 en un SAF primario, que no está relacionado con alguna otra enfermedad autoinmune, y 1 a 7 cuando está relacionado a alguna otra enfermedad autoinmune que se clasifica como SAF secundario. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos, si ven, pues realmente está presente en varios eventos trombóticos, en el 13% de los pacientes que han tenido algún antecedente de evento vascular cerebral, en el 11% de los pacientes que han tenido algún evento infarto agudo al miocardio, trombosis venosas profundas y, como decía, lo que nos atañe nuestras mujeres, el 10 a 15% de las mujeres que han tenido más de 3 abortos van a tener estos anticuerpos positivos, mujeres que han tenido antecedentes de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y pues obviamente las correlacionadas con enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del tejido conectivo.
¿Por qué se da esta enfermedad? En general, pues como todos saben, la reumatología nunca sabemos por qué pasa, pero existen varias teorías. En síndrome antifosfolípidos existen dos. La teoría de los dos hits. El primer hit es el que ya trae el paciente, es portador a estos anticuerpos, sea antibetados glicoproteína, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas. Y el segundo hit va a ser un factor o un riesgo protrombótico, o sea, tabaquismo, obesidad, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, alguna infección, embarazo, cualquier situación que genere estrés o pues que genere la activación de estos factores trombóticos va a hacer que pues se vuelva más propenso a estas manifestaciones. La teoría del multihit creo que va relacionada, realmente es lo mismo, los pacientes ya traen los anticuerpos, sin embargo esta menciona que aquellos que tienen estos anticuerpos van a hacer que tan pronto exista un evento trombótico, se va a reproducir mucho más estos anticuerpos y por lo tanto se van a generar pues múltiples eventos trombóticos. Las manifestaciones son heterogéneas y esto nos habla de todas las participaciones del sistema inmune que llevan en esta enfermedad. Se activan las células plasmáticas, hay una activación del complemento y también pues al activarse todas estas proteínas activan plaquetas y células endoteliales, lo cual se ve mucho mejor ilustrado en esta imagen. Las células B van a ser las que van a ser productoras de todos estos anticuerpos. El más estudiado siempre va a ser antibeta-2-glicoproteína. La beta-2-glicoproteína es una proteína que se encuentra circulante en esta forma circular y lo que va a hacer el anticuerpo es desdoblarla para que se una al endotelio. Y aquí viene el problema. Al activar el endotelio, vamos a hacer que se activen todas las series del sistema inmune, generando formación o activación de la netosis con aumento de la actividad del complemento, de la elastina. También se van a formar, va a disminuir la actividad de la proteína C, que nos disminuye la formación de coágulos, y van a aumentar la expresión de las glicoproteínas 2B3A, que también va a aumentar la formación de coágulos, y pues esto genera mucho más trombos. A nivel de placenta, lo que pasa es también una activación del complemento, va a disminuir la proliferación del sincitio trofoblasto y con esto pues el mayor riesgo de desprendimiento de placenta y va a generar apoptosis en el trofoblasto. Entonces de aquí viene de todo esto que vengamos a manifestar todas estas complicaciones. ¿Qué manifestaciones clínicas? Bueno, ya la más comentada y la que más conocemos, trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, y la segunda más común es la afección de las arterias cerebrales. Estas manifestaciones se van a asociar sobre todo al anticuerpo lúpico, nos va a llevar a un riesgo 10 veces más de que el paciente presente estas manifestaciones, por esto se vuelve tan importante. En un seguimiento a 10 años de los pacientes que tuvieron un anticuerpo triple, o bueno, los 3 anticuerpos positivos sin ningún tratamiento, se detectó que el 44 van a detectar, en algún momento van a presentar un evento trombótico. Y el riesgo de recurrencia, una vez que este evento trombótico se haya presentado, cuando es arterial, va a ser mayor del 90%, y cuando es un evento venoso va a ser el riesgo de un 75%. Es decir, si nos dio un evento trombótico, es prácticamente o casi seguro que si el paciente no lleva tratamiento, lo va a volver a presentar. En cuanto a las manifestaciones obstétricas, la muerte fetal es obviamente una de las principales manifestaciones. Casi siempre, bueno, se considera aborto menor de 10 semanas y va a estar muy relacionado con la presencia de anticuerpos anticoagulante lúpico y anticardiolipinas. La muerte fetal y preeclampsia va a estar mucho más relacionado, va a haber un riesgo, una OR mucho más elevada cuando tenemos anticuerpo lúpico positivo y anticardiolipinas. Y en cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, el anticoagulante lúpico también es el más relacionado con estas manifestaciones, llevando a una OR de 4.6. Sin embargo, las anticardiolipinas son las segundas más importantes. Antibeta-glicoproteína, pese a que es la más estudiada, es la que tiene menor correlación en cuanto a los eventos en el embarazo.
solo voy a hacer una mención del síndrome antifosfolípidos catastrófico. Es una manifestación rara pero muy grave del síndrome antifosfolípidos que va a llevar a una falla orgánica. Se requieren 3 fallas orgánicas o 3 lesiones en órganos vitales para considerar un síndrome de antifosfolípidos catastrófico, y es un estado tromboinflamatorio, genera inflamación generalizada y formación de coágulos. Siempre hay que tomar en cuenta diagnósticos diferenciales como púrpura, síndrome urémico hemolítico y trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, si bien ya mencionamos las principales manifestaciones de síndrome antifosfolípido, tenemos muchas otras manifestaciones que antes, afortunadamente para esta plática ya EULAR nos lanzó otros criterios que ya iremos mencionando. Antes se consideraban como extracriterios. ¿Cuáles son? Los cardiovasculares, pues manifestaciones a nivel valvular, a nivel pulmonar vamos a tener hipertensión pulmonar o hemorragia difusa. A nivel musculoesquelético también poco abordado y realmente una manifestación bastante común, necrosis avascular, sobre todo la afección de cadera. A nivel neurológico, epilepsia es una manifestación también considerada, migraña, y pues obviamente pues eventos vasculares. A nivel hematológico también esto es muy importante, anemia hemolítica o trombocitopenia. Hay pacientes con síndrome antifosfolípidos donde su única manifestación va a ser la trombocitopenia y habrá que tratarse de la misma manera. A nivel renal, también una manifestación rara pero grave es la nefropatía asociada a antifosfolípidos, donde se forman sobre todo coágulos hialinos, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes que también afectan a nivel renal. Y a nivel dermatológico, pues la isquemia digital, el lívido reticulares y el lívido racemoso, que es el más específico, que va a generar literal estas lesiones como en racimo purpúricas que se asocian a la exposición de frío. El diagnóstico. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1983 por Graham Hughes. Desde ahí pues se sabía que estaba asociado sobre todo a eventos trombóticos. Fue hasta 1999 donde Sapporo en Japón saca sus primeros criterios. En el 2004 se hace una reunión en Sydney y se actualizan estos criterios, y en el 2006 se vuelve a hacer una reunión donde se vuelven a actualizar y lo único que hacen es agregar el más estudiado antibeta-glicoproteína. Hasta este momento, bueno, no hasta este momento, sino hasta hace casi 2 o 3 semanas, la verdad es que ya se venía mencionando, pero hace algunos meses estos seguían siendo nuestros criterios establecidos para el diagnóstico, donde están las manifestaciones que ya mencionamos, eventos trombóticos, eventos en el embarazo, junto con la presencia de anticuerpos, ya sea anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o antibeta-glicoproteínas. Esto es importante porque los retomaré en un momento. Hay que repetir estos anticuerpos en un periodo de 12 semanas para considerarlos positivos, ya que existen muchos otros factores como exposición a la heparina, el mismo evento trombótico, que pueden hacer que estos anticuerpos se vuelvan positivos. Sin embargo, sacaditos del horno y directos de Europa, casi hace 2 semanas se acaban de publicar estos criterios del 2023. ACR y EULAR se unieron para considerar todas estas manifestaciones que se habían tomado como extracriterios y que ahora nos van a ayudar a clasificar a pacientes que o nunca se habían embarazado, pero que tenían estos anticuerpos positivos y algunas otras manifestaciones, o que no habían generado eventos trombóticos, pero ¿y qué hacemos? Y sí tienen los anticuerpos positivos. Entonces, estos criterios consideran unos criterios de entrada, que es cualquier manifestación clínica del dominio 1 a 6, que ahorita vamos a comentar, más la presencia de alguno de los anticuerpos, ya sea anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, antibeta-glicoproteína, y estas manifestaciones o esta presencia de anticuerpos puede ser hasta de hace 3 años. Los dominios. El primer dominio, y si ven, vamos a comenzar a ver que cada uno nos va a dar un peso o un puntaje, van a ser las afecciones macrovasculares.
Cuando consideramos, si ven, tanto evento trombótico como evento, arterial o venoso, cuando tenemos un alto riesgo, quiere decir que tenemos un factor, cirugía o algo extra que nos haya generado este trombo, es cuando menos puntaje nos va a dar más puntaje cuando tengamos algún evento sin ningún otro factor protrombótico externo. Estos son dominio 1, dominio 2, dominio 3, la microvasculatura, donde empezamos a ver las manifestaciones cutáneas, lívido racemoso, vasculopatía a nivel de la piel, lesiones renales o hemorragia pulmonar. Obviamente siempre vamos a tomar el puntaje mayor. ¿Por qué? Porque si tenemos o logramos hacer alguna biopsia, es decir, que lo logramos certificar por patología, todas estas lesiones van a sumarnos más puntos. A nivel obstétrico nos va a sumar un punto la pérdida de más de 3 productos en menos de 10 semanas. Otro punto, nos sumaría puntos si tenemos pérdida fetales dentro de las semanas 16 a 33 o eventos de preeclampsia o insuficiencia placentaria. En este término de insuficiencia placentaria se clasificaron restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta o placenta baja. Todo esto nos va a clasificar como insuficiencia placentaria. Y nos van a dar más puntos cuando tengamos alguno de los dos con muerte fetal, y pues también la preeclampsia después, igual con muerte fetal o con manifestaciones más severas como desprendimiento o hemorragia, nos van a dar mucho más puntos. Estos fueron dominios 3 y 4 y los dominios 5 y 6 a nivel cardíaco, que también son otras manifestaciones que habíamos mencionado, que antes se consideraban extracriterios, van a ser el adelgazamiento valvular o vegetaciones en válvula, o a nivel hematológico, trombocitopenias que deben de ser menor de 20 o menor de 100.000 por lo general. Y de ahí pasamos al dominio de los laboratorios, que nos vamos a tener un apartado para el anticoagulante lúpico. Cuando tenemos solo una toma que es positiva, tenemos un punto, y cuando es persistente, y aquí es donde retomo las 12 semanas, habrá que esperar 12 semanas para volver a hacer el laboratorio, y si es persistente, logramos sumar 5 puntos. En el otro apartado, en el dominio 8, tenemos tanto la beta-2-glicoproteína, tanto IgG como IgM, y anticardiolipinas, que también IgG o IgM. Si ven, también tenemos una división cuando son altamente positivos o moderado positivos, se considera de 40 a 79 moderados positivos y mayor a 80 altos positivos, haciendo que nuestro diagnóstico se vuelva sumamente sencillo, sumando 3 puntos. Realmente, si vemos tan solo con el evento vascular, tenemos nuestros 3 puntos, y si aparte tenemos nuestros dominios de laboratorio positivos, logramos hacer el diagnóstico. Lo que nos ayuda, aunque parece más largo que los APORO, es a clasificar a aquellos pacientes o estas manifestaciones que no nos quedaban claras dónde las podíamos encajar, pero que los anticuerpos eran los que predominaban positivos. También se lanzaron estos criterios para síndrome antifosfolípido catastrófico, se los quise comentar, espero que pocos tengamos la necesidad de valorar a estos pacientes, pero nos puede pasar, donde vamos a tener falla de más de 3 órganos en menos de una semana. Para hacer el diagnóstico necesitamos estos 4 puntos, donde necesitamos el estudio patológico, y ahí es cuando decimos cómo biopsiamos a un paciente que está grave o hacemos una biopsia renal, y la confirmación por laboratorio de los anticuerpos. Y por eso es que se clasificó otra parte, que es los probablemente posibles del diagnóstico, que es cuando no logramos conseguir alguno de estos puntos, pero que tienen una alta sospecha. Recordemos solamente que para considerar falla renal está definida cuando aumentamos la creatinina sérica más del 50%, manifestamos hipertensión o hay una proteinuria mayor a 500. Tratamiento.
En general, para el tratamiento tenemos varias guías, la EULAR y luego la crítica de la EULAR y luego las manifestaciones, bueno, las guías que lanzan cirugías vascular, pero pues como esto es reuma y medicina interna, nos basaremos en la EULAR, que realmente todas son muy parecidas y todas se basan en las del EULAR que fueron publicadas en el 2019. ¿Qué va a hacer la guía EULAR? Los va a dividir dependiendo de las manifestaciones que tienen. Cuando tenemos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos y no hemos tenido ningún evento trombótico ni ninguna otra manifestación, pero persisten positivos, lo que EULAR recomienda es decir, asintomáticos, ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos diarios. Aquellos pacientes con NES que no han tenido historia de trombosis o antecedentes obstétricos también se les recomienda ácido acetil, y las mujeres que han tenido manifestaciones obstétricas pero no han tenido manifestaciones trombóticas, pues, ¿qué creen? También se les recomienda aspirina. Entonces, esta es la primera línea cuando no tenemos ninguna otra manifestación trombótica. ¿Qué pasa en una tromboprofilaxis secundaria? Es decir, cuando ya tenemos un evento vascular ya documentado, pues entonces sí, cuando es el primer evento trombótico y cumplen los criterios, vamos a comenzar inhibidores de la vitamina K, los más conocidos, warfarina, senocumarina, y nuestro objetivo primordial va a ser llevar el INR a 1 a 3. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque las guías lo mencionan. Es de suma importancia educar al paciente qué es INR, cómo lo vamos a vigilar, qué importancia tiene el fármaco, la dieta que debemos llevar. Recordemos que aunque todos hemos odiado a lo largo del tiempo los inhibidores de la vitamina K porque tenemos que hacerle restricciones dietéticas al paciente, de evitar alimentos verdes y demás, es importante que los conozcamos. Y ahorita voy a dar las causas, pero definitivamente EULAR es muy estricto, que no es nuestra primera línea de tratamiento. ¿Qué pasa con rivaroxaban o los anticoagulantes orales? Que también esto es en lo que voy a ahondar. No se consideran, a menos que haya intolerancia a los inhibidores de la vitamina K, o pese que a este tratamiento no logremos un adecuado INR. En pacientes con eventos trombóticos que no provocan tratamiento anticoagulante debe ser por los pacientes que no tenemos ningún otro evento trombótico, aún no se determina cuándo cortar el anticoagulante, y pues lo ideal es continuarlo mientras no haya ningún otro efecto adverso, pero rivaroxaban es nuestra última opción, o yo diría que nunca sería nuestra opción. Tromboprofilaxis secundaria en pacientes con SAP, seguimos el quinto punto, pacientes con eventos trombóticos recurrentes, pese a tener un INR de 2 a 3, hay dos puntos o dos opciones que maneja EULAR. La primera es agregar ácido acetilsalicílico o aumentar nuestro objetivo a INR de 3 a 4. Cualquiera es válida, sin embargo, el INR de 3 a 4 nos lleva a mayor riesgo de sangrados, entonces por eso es que ponen de primera opción aspirina o agregar ácido acetilsalicílico. Cuando el evento o el antecedente trombótico es arterial, también se recomienda la vitamina K, los inhibidores, de la vitamina K, y aquí es opcional dependiendo la valoración del paciente y cuál fue el evento arterial. No es lo mismo tener un evento arterial cerebral, un evento arterial cardíaco, a un evento arterial periférico, y de ahí es valorado por el médico si nuestro punto de INR va a ser de 2 a 3, o de 3 a 4. Y dependiendo de los riesgos de sangrado, podemos agregar o no ácido acetilsalicílico. Aquí esto es muy marcado ya por las guías EULAR, no se recomienda anticoagulantes orales. Y pues los eventos arteriales recurrentes, pues aquí sí nos dicen hay de dos, o llegar a un INR de 3 a 4 o comenzar con heparina de bajo peso molecular. Aquí es donde quiero ahondar, porque es que, y por eso en el caso clínico, pues me llega con rivaroxaban, y el primer conflicto antes de hablar del plan de embarazo es,
lo tenemos que suspender y comenzar a usar inhibidores de la vitamina K. Existen dos estudios pivotales para esta determinación del EULAR. El primero fue el RAPS. El RAPS, quiero comentarles que fue un estudio fase 2 de 3. Es un estudio pareado donde se hizo una comparación en el uso de warfarina, un INR de 2 a 5 y la otra mitad de los pacientes usaron rivaroxaban. El seguimiento solo fue por 206 días. Y pues realmente ellos mencionan que no hubo diferencias, el patrón demográfico de los pacientes estudiados. Sin embargo, quiero comentar esta parte. En este estudio se descarta a la mayoría de los triple positivos y aquel porcentaje pequeño que siguió rivaroxaban solo fue el 12% con triple positivo y el otro fue con warfarina. En este estudio, afortunadamente, no se encontró diferencia ni en manifestaciones trombóticas ni en manifestaciones a otro nivel o efectos adversos, y la conclusión de este estudio fue rivaroxaban puede ser igual de seguro que warfarina para síndrome antifosfolípidos. Y pues quise recalcar esos dos puntos, ya que después llega el TRAPS. El TRAPS hace un estudio, dicen, bueno, no nos convence porque, ¿sabes qué? Ni siquiera incluiste pacientes de alto riesgo, además el seguimiento fue muy corto, vamos a hacer TRAPS. Y entonces TRAPS nos hace un estudio multicéntrico randomizado, la mitad de los pacientes rivaroxaban 20 miligramos y la mitad warfarina, donde el objetivo del INR fue 2.5. Aquí sí, como les digo, se incluyeron pacientes con síndrome antifosfolípido y riesgo alto, que son los triple positivos, y el seguimiento fue mayor a 569 días. Y fue terminado prematuramente. ¿Por qué? El grupo de los pacientes que recibieron rivaroxaban, el 19% empezaron a hacer eventos trombóticos y seguían, y por eso se cortó y toda la población se llevó a inhibidores de la vitamina K. Y comparados con el otro grupo, que solo el 3% manifestó algún evento trombótico en este tiempo de seguimiento. Esta es la curva Kaplan-Meier, que nos deja un poquito más claro cómo es que a lo largo del tiempo los pacientes con warfarina van teniendo un mantenimiento, no presentaron algún evento trombótico, comparados con los que estuvieron tratados con rivaroxaban. Es por esto que insisto e insistiré cada vez que tenga un paciente con síndrome antifosfolípidos que nuestra primera opción siempre va a ser inhibidores de la vitamina K, y rivaroxaban solo se quedará para aquellos que no tengamos otra opción, y aún así sabiendo y advirtiendo que el riesgo de evento o recurrencia en el evento trombótico va a ser mucho mayor. Ya para terminar, vamos a comentar el caso que iniciamos, el tratamiento para aquellas mujeres embarazadas. Igual lo divide la guía, aquellos que solo tienen algún antecedente de un anticuerpo antifosfolípido, pero no han tenido ninguna otra manifestación, solo se recomienda el uso de aspirina a lo largo del tiempo. Este artículo fue publicado en el 2020, entonces por esto aquí ponemos los no criterios, que ya están clasificados como criterios, pero aquellos que no tenían algún criterio específico y se querían embarazar o estaban embarazadas, se recomienda ya el uso de aspirina, así como la heparina de bajo peso molecular. Aquellos que ya tenían antecedentes obstétricos como eventos o partos prematuros, también se recomienda aspirina más dosis más heparina o enoxaparina, que es lo que más vamos a usar. Aquellos con pérdidas fetales, la misma línea de tratamiento. Aquellas que durante el embarazo ya presentaron algún evento trombótico, lo único que vamos a hacer es cambiar de una dosis profiláctica a una dosis terapéutica. Y por último, aquellas que son las de mayor o las de alto riesgo, vamos a tener pacientes que ya han tenido antecedentes de pérdidas fetales, como fue la paciente que comentamos al inicio,
y que han fallado también al uso profiláctico de heparina, se recomienda el uso de la aspirina, la dosis terapéutica de enoxaparina, y hay otro apartado que EULAR ya en este año, en la guía también comenta, se recomienda el uso de hidroxicloroquina. ¿Cuándo vamos a considerar esteroides o uso de inmunoglobulina? Solamente cuando tenemos una manifestación sistémica grave durante el embarazo. Si no, nos vamos a quedar con este tratamiento que es la aspirina y la enoxaparina. Y para terminar, pues, ¿qué es de nuestra paciente? Hoy tiene 34 años, está cursando en su semana 10 de embarazo. Estamos con tratamiento con enoxaparina. Al tener el antecedente de eventos de pérdidas y el óbito, decidimos iniciar hidroxicloroquina y ácido acetilsalicílico, y pues seguimos contando semanas de embarazo. Por último, les quiero comentar esto: ser médico nos ayuda a trascender en los pacientes. Hagámoslo de una forma pues un poco más amorosa. Esta paciente recibió muchas contraindicaciones durante el embarazo, y tal vez solo sea, como dijo la doctora Handal, tomarnos un tiempo para decirles que hay opciones, obviamente riesgos miles, ya se les han comentado, pero también hay opciones para poder tener un mejor pronóstico en estos pacientes o con estos diagnósticos. Y pues si no hay más dudas, ahí dejo mi contacto por cualquier pregunta.